Buenos días, amados hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro estudio de la escuela dominical. Como saben, estamos abordando el tema de los primeros rudimentos. Los primeros rudimentos básicamente son los principios elementales de una vida cristiana. Por lo que leemos en Hebreos, todo cristiano ya de un tiempo debe dominar estos rudimentos de tal forma que pueda enseñarlos a otros. Hebreos dice, porque después de tanto tiempo es muy triste, es muy lamentable que tengan la necesidad de que se les vuelvan a enseñar. Y estos rudimentos son 6, que se pueden clasificar en 3 pares. Y estamos en el último par, específicamente en el rudimento número 5, que es el de la resurrección de los muertos. Vamos a dar lectura a Hebreos 6, del verso 1 al 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estamos entonces en la última parte, tratando de comprender mejor el número 5, que es la doctrina sobre la resurrección de los muertos. Pues vamos a hacer una oración para consagrar este tiempo, ¿sale? Padre, te damos las gracias por tu gran bondad, tu misericordia. En esta mañana venimos, Señor, para aprender más de ti, para consagrarnos y crecer en el conocimiento de Cristo. Te pedimos, en medio de estas pruebas que muchas veces vivimos, la doctrina de la resurrección nos pueda brindar consuelo, esperanza y ánimo, Señor, para seguir adelante en este mundo caído. Perdona nuestros pecados, porque todos aquí somos malos. Permítenos ser más cautos con la maldad, con el pecado. Y rogamos por aquellos hermanos que están pasando por momentos difíciles y aquellos que vienen en camino también, para que estén con nosotros aprendiendo, Señor. Te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Bueno, la resurrección de los muertos, hacia una comprensión detallada sobre la resurrección. Hoy vamos a hablar otra vez de la resurrección de los muertos, pero voy a tratar de que se comprenda mejor el asunto, destacando algunos detalles que aparecen en el Nuevo Testamento, sobre todo. Cuando hablamos de la resurrección de los muertos, pues es evidente que este evento será en un futuro, ¿verdad? ¿Cuándo? En la segunda venida de Cristo, en el día postrero. Sin embargo, al considerar algunos pasajes, podemos amplificar nuestra comprensión sobre el asunto. Bueno, todos aquí debemos estar de acuerdo que la resurrección de los muertos se va a efectuar cuando Cristo regrese por segunda vez, ¿verdad? Esa es la doctrina ortodoxa del cristiano sobre la resurrección. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y el mismo Jesucristo sobre el cuándo de la resurrección. Pero hoy vamos a considerar también otros pasajes que nos meten a una crisis de comprensión, pero a esa crisis de comprensión nos va a ayudar a entender mejor lo que nos explica el Nuevo Testamento sobre la resurrección. Así que si alguien tiene una pregunta, un comentario, puede levantar la mano y con gusto podemos apoyar. Lo primero que vamos a explicar es la resurrección considerada desde la dimensión
de lo temporal. Repito, vamos a explicar la doctrina de la resurrección considerándola desde la dimensión de lo temporal. Sí estamos todos de acuerdo que este mundo es un mundo temporal. Cristo le llamó a este mundo y a este universo el presente siglo. ¿Han escuchado esa expresión? Y para hablar de esa dimensión, para hablar de esa realidad, para hablar de esa esfera trascendental donde el tiempo no rige y no hay limitantes de materia y espacio, Cristo le llamó el siglo venidero, ¿no? Bien, pues entonces vamos a considerar primero la doctrina de la resurrección, pero bajo el régimen del tiempo, bajo la dimensión de lo temporal, bajo el régimen del tiempo en donde nosotros contamos los días, esperamos las cosas y vivimos en constante movimiento. Así que, en ese sentido, bajo el régimen de lo temporal, la resurrección siempre se menciona como un evento que va a ocurrir, y eso es muy importante, que va a ocurrir en un futuro en la segunda venida de Cristo, o en el día postrero, como le llama también a algunos pasajes. Juan 11, por favor, Daniel 12. Es el primer pasaje que vamos a considerar. El capítulo 12 de Daniel tiene un énfasis bien marcado. Todo el capítulo 12 nos habla sobre el tiempo del fin o sobre los acontecimientos finales, desde el año 70 hasta lo que ocurra cuando Cristo regrese por segunda vez. Y notemos, por favor, que en el capítulo 12, versículo 2, Daniel dice lo siguiente: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Sí estamos de acuerdo que esta es la resurrección de los muertos y que esta resurrección se va a efectuar en el día final. Lo mismo se le dice, hermanos, a Daniel en el versículo 13. Vean cómo se le dice: y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Bajo el régimen del tiempo, bajo la esfera de lo temporal, en la estructura de este presente siglo, ¿en dónde está Daniel hoy? En el polvo de la tierra, reposando, ¿o no? Es lo que dice ahí. Obviamente reposando es un eufemismo, es una expresión figurada, pero bajo el régimen de lo temporal, Daniel está en el polvo de la tierra con sus padres. Pero se dice de Daniel que en el futuro, en el tiempo del fin, se va a levantar para recibir su herencia, para recibir su recompensa. Ese es el primer pasaje que estamos considerando. Entonces, según Daniel, ¿cuándo ocurre la resurrección? En el tiempo del fin. Juan 11, versículo 23 al 24, es otro pasaje interesante sobre la resurrección. En este capítulo encontramos a una familia que está en luto porque Lázaro, su hermano, ha muerto. Y obviamente lo único que les puede consolar es que en un futuro Lázaro va a resucitar. Y esa es precisamente la doctrina ortodoxa, pero bajo el régimen del tiempo, bajo lo temporal. Capítulo 11, versículo 23 y 24. Jesús le dijo a esta mujer: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará, ¿cuándo? En la resurrección, en el día postrero. Otra vez se habla de la resurrección como un evento futuro. Nosotros esperamos que nuestros hermanos que murieron
se levanten del polvo, ¿no? En el día de la resurrección. Y la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 17, nos vuelve a explicar el asunto de la resurrección. Sobre todo, se le dirige Pablo a un grupo de hermanos que están tristes, acongojados, porque muchos hermanos y seres queridos cristianos han muerto. Y Pablo les da consuelo a través de la doctrina de la resurrección. Vean lo que dice el verso 3. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que están muertos, para que no se pongan tristes o para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Es normal que estemos tristes cuando muere un hermano? Sí, ¿verdad? Es natural, es algo que forma parte de nuestra humanidad. Cuando muere un hermano, un familiar, es normal que estemos tristes. Lo que no es normal es que nuestra tristeza sea semejante a la de los otros, como dice, que no tienen esperanza. O sea, ya hundirnos en depresión, vivir en una especie de idolatría sobre ese ser querido, sobre ese hermano que partió, ya está mal. Pero Pablo no está condenando la tristeza. Pablo está reprobando que nuestra tristeza sobre los muertos sea semejante a los otros que no tienen esperanza. Y sí recordarán que Marta y María en un momento estaban actuando como incrédulos, ¿sí lo recuerdan? Y por eso Cristo las confronta. Ahora bien, ¿cuál es nuestra esperanza? Verso 3. Porque si creemos que Jesús murió, verso 14, y resucitó, ¿sí creemos eso, hermanos? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Recordemos que dormir es una expresión figurada, es un eufemismo. Un eufemismo es una expresión que busca maquillar una realidad cruda o grotesca. El texto tendría que decir, así traerá Dios con Jesús a los que se murieron en Él. Pero morir suena feo, ¿verdad? Por eso se usa el eufemismo, los que durmieron en Él. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esa expresión, en palabra del Señor, significa que lo que Pablo está diciendo o va a explicar no es algo nuevo. Significa que lo que Pablo va a explicarnos ahora es palabra del Señor, o sea, algo que el Señor mismo previamente ya había explicado. Lo sabemos por Mateo 24, ¿verdad? Que nosotros que vivimos, y noten esa expresión, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pregunto yo, ¿pensaba Pablo que el Señor iba a venir en cualquier momento? ¿Sí? ¿Pensaba Pablo que él iba a ser participante de esa experiencia? Y es normal que se equivocara, ¿o no? Es natural, porque ni aún el Mesías en condición humana sabía el día y la hora. Pero esa era la perspectiva de Pablo. Obviamente con los años Pablo fue puliendo su perspectiva y Dios le reveló que iba a morir. Y ya a Timoteo le dice, mira Timoteo, me voy a morir, voy a ser sacrificado, etc. Pero en este punto de su vida, en la década de los 50 aproximadamente, Pablo tiene esa esperanza. Pero Pablo dice, nosotros que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, si Cristo viene hoy, dice Pablo, y nosotros estamos vivos, no se preocupen, mis hermanos, porque no nos vamos a adelantar a los que están muertos. No nos vamos a ir aparte de los hermanos que ya murieron. No va a ser algo independiente. No nos vamos a adelantar, no los vamos a preceder. 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, la segunda venida, ¿o no? Y los muertos en Cristo, ¿qué pasará?
resucitarán primero. Pensemos entonces en el texto que estamos leyendo. Primer carta a Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Cristo aparece en los cielos, todo ojo le verá, las tribus harán lamentación, los reyes buscarán su muerte por el terror de ese gran día. Cristo aparece en los cielos y entonces ¿qué ocurre? Inmediatamente se va a efectuar la resurrección. ¿Se entiende? Los muertos en Cristo resucitarán primero, o sea, antes de que nosotros seamos levantados, los muertos en Cristo van a resucitar con un cuerpo glorificado. Versículo 17, véanlo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Entonces, en una explicación muy burda, yo, si llego a ese día con usted, veremos al Señor aparecer en los cielos, los muertos van a resucitar y los vamos a ver resucitar, y juntos vamos a ser llevados con el Señor a la casa del Padre, como Él nos lo prometió. ¿Se entiende? Pero ¿cuándo se efectúa la resurrección según este pasaje? En el día del Señor, en la segunda venida, pero bajo el régimen de lo temporal, bajo la dimensión de lo finito. ¿Se entiende? Ahora vamos a otros pasajes en donde la resurrección se debe considerar desde la dimensión de lo eterno. Y aquí vamos a dar una explicación que obviamente a mí me gustaría que ustedes investiguen. Yo creo que es una explicación bastante cuerda, de acuerdo a las Escrituras. No le encuentro otra forma, pero vamos a explicar esto a partir de una pregunta. ¿Qué pasa con las personas que murieron en el Señor? Vamos a pensar en un hermano. Vamos a pensar en el malhechor que murió en la cruz. Desde la dimensión de lo temporal, ¿dónde está ese ladrón? En el polvo de la tierra. Y nosotros, vean, nosotros esperamos que un día el Señor lo resucite, ¿verdad? Pero ¿dónde está ese ladrón desde la perspectiva de lo eterno y lo trascendental? Con el Señor. Es decir, ese ladrón en la dimensión de lo eterno, donde el tiempo no existe, ese ladrón inmediatamente partió de este mundo y abrió sus ojos en el día del Señor. Y estaba siendo levantado del polvo de la tierra. Por eso Cristo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Veamos algunos ejemplos, mis hermanos, para poder entender mejor este asunto. Y obviamente que un signo bueno de que usted está entendiendo esto es que usted va a encontrar una contradicción y se va a provocar una crisis en su entendimiento. Si no se produce esa crisis, es muy probable que usted no me esté escuchando o no me esté entendiendo. Pero si usted va tomando la hebra temática de lo que vamos hablando, se tiene que producir ese choque, esa crisis, ese corto. Vamos a ver otro pasaje. Mateo 22, por favor, especialmente Mateo 22, del verso 23 al 32. Recordemos que en el judaísmo, en tiempos de Cristo, existían algunas sectas muy populares. La más fuerte, o la que tenía mayor poder político, era la secta de los saduceos. Y la secta de los saduceos era una secta contraria a la secta de los fariseos, que también tenían un poder político muy fuerte. Podemos pensar entonces que los fariseos eran como la secta ortodoxa más popular, o la denominación a la cual la mayoría de los judíos accedían. Creían en la predestinación, creían en la resurrección, creían en el día del juicio. En términos concretos, los fariseos tenían mejor doctrina que los saduceos. Los saduceos negaban
los libros proféticos. Ellos solamente creían en el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Por lo tanto, los saduceos también negaban la resurrección, no la creían, negaban la existencia de los ángeles y negaban la existencia del Espíritu. ¿Se entiende? Los saduceos entonces eran un poquito más sectarios que los fariseos. Y entonces en el versículo 23, estos personajes, los saduceos, quieren poner a prueba al Señor, lo quieren tentar. Lo quieren tentar con una situación que pone de manifiesto lo absurdo para ellos, lo absurdo de creer en la resurrección. Y le dicen: en aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Todos conocemos esa ley, en donde en la ley mosaica se estipuló que si un varón moría sin descendencia, su hermano que estaba enseguida de él tenía que dejarle descendencia y llegarse a su mujer. Tenía que tomarla por mujer. 25. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Después de todos murió también la mujer. Bueno, la pregunta es, en la resurrección. Pregunto, ¿los saduceos creían en la resurrección? ¿Por qué le preguntan sobre la resurrección? Porque lo quieren avergonzar, ¿se entiende? Lo quieren dejar en ridículo. Le están diciendo: es tan ridículo creer en la resurrección, Jesús. ¿Cómo puedes explicar el asunto del matrimonio? ¿No? Creo que es más ridículo pensar que el matrimonio sigue vigente en la eternidad, ¿no? Cristo les responde a la pregunta que ellos hacen. Ellos preguntaron primero: ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Si fuésemos un poco estrictos y pensamos en su último esposo, el número 7, si el matrimonio siguiera vigente en la eternidad, ¿quién tendría que ser su esposo? El séptimo, ¿no? El último que la tuvo. Eso sería lo congruente. Pero Cristo les responde de otra forma, vean. Entonces respondiendo Jesús les dijo: están equivocados o erráis, ¿se entiende? Están equivocados, y están equivocados por 2 cosas. Lo primero, porque ustedes ignoran ¿qué? Las Escrituras. No solamente, hermanos, ignoran de no ponerle atención, sino que ellos habían desechado muchos escritos, ¿se entiende? Como Isaías, Daniel. Ellos no los veían como inspirados. Ustedes están equivocados primero porque siempre ignoran las Escrituras. Y por lo regular, cuando estamos equivocados nosotros también, mis hermanos, la fuente o la razón de nuestro error, ¿cuál es? Ignorar las Escrituras. Pero también están equivocados, verso 29, porque ignoran el poder de Dios. No están considerando la omnipotencia de Dios. 30. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento. O sea, el matrimonio deja de ser. Yo sé que algunos quisieran que eso siguiera por la eternidad, ¿verdad? O otros tal vez quisieran que ni siquiera aquí fuese una realidad. Pero el Señor dice que en la eternidad, en la resurrección, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. En el cielo, repito, ¿verdad? Eso es importante a considerar sobre cuál va a ser nuestra morada. ¿Cómo dice? En el cielo. ¿Cuál es el tema central de toda esta discusión? La resurrección. No es la existencia del alma después de la muerte, ¿verdad? Es la resurrección. Vean el verso 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿Sí se acuerdan ustedes, hermanos, el evento de la zarza?
cuando Dios le habló a Moisés y le dijo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pregunto, desde la perspectiva de lo temporal, desde la perspectiva de esta dimensión finita, ¿en dónde estaba Abraham, Isaac y Jacob en tiempos de Moisés? En el polvo de la tierra, ¿verdad? Estaban muertos. Pero vean que Dios no le dice a Moisés: yo fui el Dios. No dice así, ¿verdad? No les dijo: yo fui el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él les dice: yo soy. Eso está implicando claramente que Abraham, Isaac y Jacob no están muertos, ¿se entiende? Desde la dimensión de lo eterno, desde la esfera de Dios, Abraham, Isaac y Jacob están vivos. Pero en otras palabras más claras, puesto que el tema es la resurrección, la lógica de esto es que Abraham, Isaac y Jacob ya resucitaron, ¿se entiende? Porque Cristo no está defendiendo que ellos existen después de morir solamente. Cristo está defendiendo la doctrina de la resurrección. Y le está diciendo a los saduceos: miren, recuerden que Dios le dijo a Moisés, en pocas palabras, que Abraham, Isaac y Jacob ya han resucitado. ¿Cuál es el texto o la evidencia que Cristo toma para hablar de la resurrección? Lo que Dios dijo en el Éxodo. No sé si ya se produjo esa crisis ahorita, porque venimos diciendo que la resurrección va a ser en el día del Señor, ¿verdad? Bueno, vamos a ver otros pasajes, y sin llegar a ninguna conclusión todavía, sí debemos reconocer que Abraham, Isaac y Jacob, según ese texto, ¿verdad?, desde la perspectiva de lo eterno, ya resucitaron, ¿no? O sea, si alguien nos pregunta ¿dónde está Abraham, Isaac y Jacob?, tenemos que responder con otra pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Bajo qué perspectiva, no? ¿En qué esfera? Porque desde la esfera de lo terrenal, de lo temporal, ellos están en el polvo de la tierra, ¿verdad? Pero desde la perspectiva de lo eterno, de lo trascendental, donde el tiempo no existe, ellos inmediatamente, cuando partieron de este mundo, abrieron sus ojos en la eternidad, en el día del Señor. Ahorita lo vamos a definir más todavía, porque pueden surgir algunas preguntas, ¿no? Otro pasaje, mis hermanos. Lucas 23, versículo 39 al 43. Es importante que fijen sus ojos en los pasajes. Solamente así podemos aprender más. Lucas 23, del 39 al 43. Bueno, el texto dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, ¿qué dice? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Un malhechor que está en plena rebeldía, ¿no? Respondiendo el otro malhechor, le dijo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este, Jesús de Nazaret, ningún mal hizo. Estamos en el capítulo 23. Vean el versículo 42. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí, ¿cuándo, hermanos? Bueno, vamos a pensar en el ladrón. ¿Tenía sana doctrina o no? ¿Dentro de su condición? ¿Sí? A ver, ¿él creía que el reino había llegado con el Cristo o no? ¿Y que iba a tener su plenitud? También. ¿Sabía que Cristo iba a regresar? También. ¿Y qué otra cosa sabía? Que cuando Cristo regresara, los muertos iban a ser levantados. ¿Cómo lo sabemos? Porque esa es su conclusión. Señor, acuérdate de mí. Yo sé que voy a estar en el polvo de la tierra. Yo sé que voy a dejar de ser en esta realidad, pero acuérdate de mí. ¿Cuándo? Cuando vengas. Él dijo: pues me voy a morir, voy a estar en el polvo de la tierra, ¿no? Pero cuando Él regrese me va a levantar. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Cristo? ¿Cómo dice? De cierto te digo.
que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, no tienes que esperar tanto, porque tú vas a entrar a una esfera totalmente diferente. Claro, desde la perspectiva de lo temporal, ¿dónde está el ladrón? En el polvo, esperando la resurrección. Pero desde la perspectiva de lo trascendental, de lo eterno, inmediatamente él murió y abrió sus ojos en el día del Señor. O sea, él abrió sus ojos siendo resucitado, ¿se entiende? Y ese ladrón desde esa perspectiva está con el Señor. Y no está solito. Para ese ladrón esta realidad dejó de ser, ¿se entiende? No es una resurrección aislada o independiente. Vamos a ver otros pasajes y vamos atando cabos. También me gustaría dar lectura a Juan 8:56. Pensemos en el patriarca Abraham. No sé si han leído Hebreos, en donde se dice que el patriarca Abraham sabía que la tierra de Canaán no era suya. ¿Lo han leído? Y que él anhelaba una mejor tierra, una tierra celestial. ¿Se acuerdan? O sea, toda su vida Abraham se la pasó deseando ver ese día glorioso en donde él iba a entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Él se la pasó con ese anhelo en este mundo. Pero vean lo que Jesús dijo en el verso 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. ¿Verdad que sí recordamos eso? ¿Cuál fue el gozo de Abraham? Algún día veré el día de Cristo. ¿Y el día de Cristo lo estamos esperando o no? Estamos esperando ese día. Pero Cristo dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Él sabía que en un futuro lo iba a ver. ¿Qué es lo curioso, hermanos? ¿Qué dice el verso al final? Y lo vio y se gozó. A ver, ¿Abraham ya vio el día glorioso de Cristo? ¿Sí o no? Depende, ¿verdad? Porque desde la perspectiva de lo temporal él está en el polvo y no ha visto nada. Pero aquí Cristo está enfatizando lo eterno. Dice, y ya lo vio, ¿se entiende? Y se gozó. Esto concuerda otra vez con Mateo, que Abraham, Isaac y Jacob ya resucitaron, ¿se entiende? Estamos hablando de dos realidades completamente diferentes y por eso querer mezclarlas puede ser confuso. Bueno, entonces Abraham, vuestro padre, aunque anhelaba ver ese gran día, fíjense que ya lo vio y se gozó. Otro pasaje interesante, hermanos, Hebreos 9:27. Hebreos 9:27 es un buen texto, ¿no? Nos habla de la muerte, ¿se entiende? Y nos habla de lo que viene inmediatamente después de la muerte. Vean lo que dice. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, que se vayan al cielo un ratito, así como espectros o como gasparines, y después de un largo tiempo de espera, venga el juicio. ¿Dice eso? No. O sea, vean que el texto es muy puntual. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, a ver si vamos entendiendo mejor. Sabemos que el día del juicio es el día de Cristo, ¿verdad? Vamos a pensar que usted muere hoy. Y usted inmediatamente cierra sus ojos, su corazón deja de latir, y usted abre sus ojos siendo levantado del polvo de la tierra, ¿en qué día? En el día del juicio, inmediatamente. Y usted mira que alrededor estamos todos nosotros en ese día, ¿se entiende? Porque usted dio un salto en el tiempo dejó de ser una limitante. Usted abrió sus ojos en el día del juicio, ¿se entiende? Ahorita vamos a ver una gráfica. Pero es importante considerar esto porque, aunque hay una doctrina que es ortodoxa y la mayoría del cristianismo la acepta, la doctrina del estado intermedio, se piensa que el hombre muere, es separado en dos partes o en tres partes, su cuerpo se queda aquí, su alma se va al cielo y allá está esperando como Gasparín, ¿no? Como un espectro,
ya la mera explicación de que está esperando su resurrección es incongruente, porque en la eternidad no se puede esperar, ¿se entiende? Si esperamos algo en la eternidad, entonces seguimos bajo el régimen del tiempo y no es eternidad. Ahora, no estoy diciendo que sea propiamente una herejía grave, pero desde mi punto de vista no es muy sostenible, ¿no? Aunque es respetable. Ahora bien, después de la muerte viene el juicio. Y si vamos a un último pasaje, por favor. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 1. Se explica lo siguiente. Todos aquí amamos nuestro cuerpo, ¿verdad? Yo no creo que alguien aquí odie su cuerpo. Y si alguien lo hace, pues está pecando, ¿verdad? Está pecando en contra de Dios, que le otorgó ese cuerpo. Ahora, sí es importante cuidar nuestro cuerpo, en todos los sentidos, en la alimentación, en el sueño, en todo. Sin embargo, también es un pecado idolatrar el cuerpo. Ahora bien, sea como sea, lo cuidemos mucho, lo cuidemos poco, la realidad es que nuestro cuerpo se va a deteriorar. Como estamos bajo el régimen del tiempo, nosotros estamos siempre en constante movimiento. ¿En qué sentido? En que mi cuerpo de aquí a 5 años se va a mover bastante. O sea, voy a tener otra cara, voy a tener otro peso, voy a tener otra fuerza. El cuerpo y todo lo que está bajo el régimen del tiempo se está moviendo, se está deteriorando juntamente con nuestro mundo. Por eso envejecemos, por eso estamos débiles, por eso enfermamos. Pero Pablo dice lo siguiente, verso 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, pregunto, ¿cuál es nuestra morada terrestre? Nuestro cuerpo, esta morada terrestre. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere. ¿Saben por qué al cuerpo le llama tabernáculo? ¿Sí saben lo que es un tabernáculo, hermanos? Es una especie de carpa que usaban los judíos y que movían de un lado a otro. Si comparamos el tabernáculo judío con el templo de Salomón, ¿cuál es más fuerte? Es el templo, ¿verdad? El tabernáculo se caracteriza por su fragilidad, se puede mover de un lado a otro, no te puede proteger muy bien de las tormentas y del frío. El tabernáculo es débil, ¿se entiende? Y por eso usa la expresión tabernáculo, para hablar de este cuerpo presente. Dice el verso 1, tenemos de Dios un edificio. Vean la antítesis, el contraste. Tenemos de Dios ya un edificio. ¿Cuál es ese edificio, hermanos? El cuerpo que vamos a recibir. Un cuerpo glorificado. ¿Será el mismo cuerpo? Sí. Será el mismo cuerpo, pero glorificado, transformado. Pensemos en nuestro Señor Jesucristo. Fue muerto en debilidad, pero fue resucitado en poder. Nosotros vamos a ser sembrados en debilidad, pero vamos a resucitar en poder. Vamos a ser sepultados en deshonra, pero vamos a resucitar en gloria. Fuimos sembrados en la tierra o vamos a ser sepultados con el cuerpo del primer Adán, pero vamos a resucitar con el cuerpo del segundo Adán, ¿se entiende? El mismo cuerpo, pero glorificado. En la metáfora que se usa, el cuerpo presente es como un tabernáculo, una casita de lámina si quieren. Pero el cuerpo que vamos a recibir es semejante ¿a qué? A un edificio, porque es permanente, porque es fuerte. Ahora noten, mis hermanos, lo que dice el versículo 2. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Verdad que estamos ansiosos por tener ese cuerpo glorioso, sin dolor, sin enfermedad? Aquellos hermanos que tienen complicaciones de salud, aquellos hermanos a los que les falta una parte de su cuerpo, todos estamos deseosos. Y entre más envejecemos, más deseosos estamos de que el Señor transforme nuestro cuerpo a la imagen de Cristo. Pero ven lo que dice el verso 3, lo leemos en voz alta. Pues así seremos hallados vestidos, ¿y qué dice? Este versículo es muy interesante.
porque desacredita por completo la teoría de que el ser humano puede existir como un espectro sin cuerpo, ¿se entiende? No sé si usted tenga esa idea, no sé si usted alguna vez creyó esto así, pero muchas veces entre los círculos cristianos hay hermanos que piensan que van a existir en el cielo sin cuerpo, de manera espectral, a la manera de un Gasparín. Yo así lo pensé durante muchos años, en mis primeros años de cristiano. Pero vean lo que dice Pablo en el versículo 3. Seremos hallados delante de Dios ¿cómo? Vestidos y no desnudos. O sea que estemos en este mundo, o sea que estemos en aquella realidad trascendental que es el cielo, nunca vamos a estar desnudos. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que está diciendo el pasaje. Sea aquí o sea allá, tendremos un cuerpo. Y pensemos en Cristo Jesús. Cuando estaba en este mundo tenía un cuerpo, ¿verdad? Y aquel Verbo se hizo carne y puso su tabernáculo entre nosotros. Pero cuando Cristo resucitó, ¿resucitó con cuerpo? ¿Sí o no? ¿Era su mismo cuerpo? Su mismo cuerpo. ¿Lo pudieron tocar? ¿Pudo comer? Es muy importante considerar esto porque Él es el primer modelo de lo que vamos a experimentar nosotros. Sin embargo, noten mis hermanos, en el versículo 4 lo que dice: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, ¿verdad, hermanos? Más bien ser revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, ¿qué dice? Estamos ausentes del Señor. O sea, mientras estemos en este cuerpo temporal, ¿estamos ausentes del Señor, sí o no? ¿Sí? No podemos ver a Dios, no estamos en contacto pleno con Él, ¿se entiende? No estamos en esa realidad trascendental con Dios todavía, mientras estemos en este cuerpo finito, este cuerpo débil. Verso 7. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos si más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, ¿y qué dice? Y presentes al Señor. La pregunta es, ¿qué nos está enseñando Pablo? Pregunto, ¿nos está enseñando que después de la muerte estamos con Dios inmediatamente, sí o no? Sí, nos está diciendo que estamos con Dios inmediatamente, ausentes del cuerpo, pero presentes al Señor. Ahora yo pregunto, ¿presentes al Señor sin cuerpo? Tenemos que empezarlo en el contexto, hermanos. En el contexto que dice el verso 3, pues así seremos hallados, ¿qué? Vestidos y no desnudos. O sea, estaremos presentes al Señor, pero ya con nuestro cuerpo glorificado. Inmediatamente después de ¿qué? De la muerte. ¿Se dan cuenta? Y aquí viene la pregunta. Entonces usted, hermano, ¿me está hablando de dos resurrecciones diferentes? Puede pasar, ¿verdad? Que se entienda así. ¿O usted me está hablando de que hay dos eventos con respecto a la resurrección? Uno después de que morimos y uno cuando Cristo venga. No estamos hablando de dos resurrecciones diferentes. Estamos hablando del mismo evento, de la misma resurrección, pero en dos dimensiones completamente diferentes. No sé si se entiende esto, mis hermanos. Vamos a la siguiente diapositiva. No se está hablando de dos resurrecciones diferentes, eso debe quedar claro, sino más bien del mismo evento en dos perspectivas que nacen a razón del tiempo y lo eterno. ¿Se entiende? Tenemos una gráfica por aquí. Vamos a pensar en el malhechor, lo tenemos ahí en la gráfica, ¿verdad? El malhechor muere aproximadamente en el año 30, más o menos. Poquito más, poquito menos. ¿Se acuerdan de ese malhechor? Bueno, el malhechor muere y Carlitos nace en 1993. Estoy chiquillo todavía, ¿verdad? En el 93. Vamos a suponer que Carlos vive hasta el 2021, esperemos que eso pase, ¿verdad? Y que el día del Señor es en diciembre del 2021. Cristo viene en el 2021 en diciembre. Vamos a pensar que es así, ¿sale? Yo no soy resucitado, ¿verdad?
porque yo estoy vivo. Pero inmediatamente aparece el Señor en los cielos. ¿Quién resucita? El malhechor. Pero para el malhechor el tiempo dejó de ser una realidad. Cuando él murió, ¿se entiende? Inmediatamente abrió sus ojos en el día del Señor. ¿Con quién? Con Carlos y con todos, ¿se entiende? Es el mismo evento. Y entonces vamos a poner un ejemplo incluso todavía más sencillo. Vamos a suponer que muero hoy y Cristo viene en enero del 2022. Y Israel se pone triste, es que el hermano Carlos ya no está con nosotros, etcétera, ¿no? Y el Señor viene en enero y Israel ve al Señor en los cielos, contento, y de repente ve que me levanto, ¿no? Y me dice, hermano, ¿cómo te extrañamos? Al menos unas semanas. Y yo le respondo, hermano, pero apenas me acabo de morir, ¿se entiende? Estamos hablando del mismo evento, pero bajo dos perspectivas. Y entonces, mis hermanos, tenemos que ser tolerantes con los hermanos que no entiendan tanto esta doctrina aún, o al menos que no tengan este punto de vista, ¿sale? Lo que sí es una realidad es que no estamos hablando de dos eventos diferentes, estamos hablando del mismo evento bajo dos dimensiones. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta o un comentario, podemos avanzar un poquito. Sí, hermano. Cuando dijo Jesús, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el cielo, fue un decreto de él, que era para el día del Señor. Sí, claro. Sí, o sea, cuando le dice hoy estarás conmigo, está hablando de ese glorioso día. Sí, cuando dice hoy, es una expresión figurada, obviamente, que habla de la eternidad. Le está hablando bajo los términos que él puede entender, ¿no? Puesto que el ladrón aún no experimenta lo eterno. Sí, mi hermano, muchas gracias por la pregunta. ¿Alguien más, Isra? Se dice, hermano, en la palabra que los creyentes resucitaremos con un cuerpo glorificado. Sí. Pero en cuanto a los incrédulos, también resucitarán, pero no tendrán un cuerpo glorificado. Pero debe ser un cuerpo que soporte la eternidad o algo así. Sí, o sea, pregunta nuestro hermano Israel, para los que nos ven en casa, que la resurrección de los incrédulos obviamente no será igual a la nuestra, ¿verdad? Sí van a resucitar con su cuerpo, pero será el mismo cuerpo. Y entiéndase que el cuerpo que tenemos hoy seguirá siendo una realidad por la eternidad, pero bajo la esfera de la condenación. No sé, hay algunos pasajes. Cristo dijo, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. ¿Se acuerdan? Pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo, ¿se dan cuenta?, sea echado en el Gehenna, en el infierno. También cuando hablamos de esta historia parabólica del rico y Lázaro, ¿la recuerdan? Tanto Lázaro como el rico tienen un cuerpo, ¿no? Uno tiene un cuerpo de consuelo, glorioso, y el otro está en tormentos. Entonces sí, hermano, no es igual. Vamos a resucitar todos al mismo tiempo, pero ellos van a resucitar con su mismo cuerpo. Yo no sé si será válido decir que si tenían algún detalle de salud les va a seguir, o sea, no pueden recibir ningún beneficio, o sea, su mismo cuerpo con sus mismas carencias, ¿no? Susceptible al dolor, susceptible al remordimiento. Y es que bajo esta perspectiva que estamos enseñando, no se considera al hombre como dos partes o tres partes. El hombre es una unidad. El hombre no se puede separar en esta perspectiva que estamos hoy dando como propuesta, ¿no? El hombre o tiene cuerpo aquí o tiene cuerpo allá, pero nunca deja de tener cuerpo. Pablo dice, así seremos hallados, vestidos y no desnudos, hermano. ¿Sí, hermano Rafa? Nomás como complemento, o sea, para los incrédulos sería una resurrección de ruina, de miseria, de pobreza. Claro. Sí, muy independientemente de que Cristo no va a estar con ellos y que les dice, apartaos de mí, ¿se acuerdan? O sea, independientemente de eso, pues va a ser una resurrección de ruina, porque ¿a quién le gusta tener esta vida, hermanos, con este cuerpo realmente? Hay que estar agradecidos por lo que tenemos, pero realmente es limitado, ¿no? Es doloroso, es triste. O sea, mi cuerpo tiene muchas limitantes. Me enfermo, me da sueño, me da hambre. Mi cuerpo es débil. Fuimos creados bajo un proyecto en el cual, por el pecado, estamos aquí de paso nada más. Y cuando hablamos de la salvación,
Hay hermanos que dicen, vamos a salvar almas, ¿no? Vamos a ganar almas. Y está bien el término, pero el alma no es algo aparte del cuerpo. Para el judío el alma es el ser humano, ¿se entiende? Todo lo que el hombre es. La palabra espíritu, por ejemplo, se dice por ahí, probad los espíritus si son de Dios. No está hablando de espectros que están volando por ahí, está hablando de personas. El alma que pecare, esa morirá. Muchas veces sí se hace una distinción en estas dos realidades, pero son una unidad indivisible en el ser humano, ¿no? O sea, si un ser humano se divide en dos partes, deja de ser humano, ¿se entiende? Dejó de ser. Pensemos un poquito en la Trinidad. Al Padre, al Hijo y al Espíritu, ¿los podemos distinguir, sí o no? ¿Pero los podemos dividir? No, porque si los dividimos, Dios deja de ser Dios. Pensemos en la unión hipostática de Cristo. ¿Cristo era verdadero Dios? ¿Era verdadero hombre? ¿100 y 100? ¿Podemos distinguir sus dos naturalezas? ¿Pero las podemos dividir? No podemos dividirlas, porque si dividimos a Cristo, entonces ya no tenemos al Cristo, ¿se entiende? ¿Quién nos salvó? ¿Un hombre o Dios? Dios hecho hombre, ¿se entiende? ¿Quién murió en la cruz? ¿Un hombre o Dios? El Dios que se hizo hombre. Matamos al autor de la vida. Entonces el ser humano es una composición o una unidad muy diferente a lo que serían los ángeles, ¿no? Todo lo demás. Bueno, esa es mi propuesta, mis hermanos. Creo que he estudiado un poco el tema, pero les animo a que lo consideren, ¿verdad? Yo sé que algunos pueden ver esto como algo nuevo. Consideren lo que les digo, como dice Pablo, y que el Señor les dé entendimiento. Sí, Isra, allá atrás. Hablando acerca de Hebreos como los rudimentos, Sí. aquellas doctrinas necesarias, básicas que no son común a todo cristiano, debería ser común a todo cristiano este tipo de visión. Y lo segundo es, porque en la historia de la Iglesia, por más de 1800 años, la visión común y ortodoxa, que voy a considerar a cualquier persona, es esa visión de estado intermedio. Si fuera algo como un rudimento básico, debería de haber registros de enseñanzas que pudieran enseñar todo este tipo de visión. ¿Qué piensas? Bueno, obviamente el día del juicio y la resurrección de los muertos sí son un rudimento básico, ¿no? Eso sí es claro. Ahora, yo creo que el cristianismo por lo general tiene doctrina ortodoxa sobre esto, aunque no consideren la esfera de lo eterno, ¿no? Yo considero que eran verdaderos hermanos y que no eran herejes. Sin embargo, con respecto al estado intermedio, pienso que sí fue elaborada por algunos hermanos, ¿no? Con buena intención de explicar algunos pasajes, pero que no pudieron dimensionar la diferencia entre lo temporal y lo eterno. Y pues como fue la doctrina ortodoxa, pues se quedó hasta la fecha, ¿no? Realmente. Entonces, creo que el registro que nos puede ayudar muchísimo más, en este caso de las Escrituras, ¿no? Pero sea como sea, un hermano que cree en el estado intermedio tiene que reconocer, ¿no? Que, no sé, Mateo 22 sí dice que Abraham, Isaac y Jacob ya resucitaron. No sé, si dice que simplemente están vivos en un estado intermedio, es complicado por el pasaje y el contexto, ¿no? Entonces, yo sé, mi hermano, que en su mayoría, el 90 y tantos % no ha de creer esto, ¿no? Creen en el estado intermedio. Yo creo que sería cuestión de que cada ministro, cada maestro pueda despojarse, ir a la Escritura y tal vez así pueda tener una mejor comprensión. Pero si el maestro, el hermano, la hermana creen que Cristo va a resucitar cuando Él venga, está creyendo lo correcto, ¿no? Porque al final de cuentas, lo que nos compete más es explicar esto desde la perspectiva de lo temporal, lo que podemos entender y explicar. Pero tampoco vamos a escapar de los pasajes que hablan de lo trascendental. Entonces, tampoco es como que si no lo explicas bajo las dos dimensiones, pues estás en una herejía, ¿no? Sí, lo decía en el sentido de que alguien quizás pudiera pensar, es que si no creo que esto es así, entonces no tengo esa doctrina de los documentos, ¿no? Ok. Sí. Bueno, si explica la doctrina de acuerdo al régimen de lo temporal bien, entiende el rudimento, ¿no? O sea, yo no creo que sea necesario que entienda aspectos que trascienden muchas veces incluso al intelecto de algunos hermanos. Entonces, si este hermano dice, yo creo que vamos a resucitar en el día del juicio cuando Cristo venga con un cuerpo glorificado, tiene el primer rudimento lo tiene bien, o sea, es correcto, ¿no?
Y también hay que entender, mis hermanos, que hay doctrinas que son complejas. Por ejemplo, podemos pensar en la responsabilidad humana y la soberanía divina, ¿o no? Hay pasajes que nos hablan de estas dos dimensiones. ¿Quién eligió a quién? ¿Yo a Cristo o Cristo a mí? Bueno, Cristo me eligió desde la perspectiva de la soberanía de Dios, ¿o no? Pero yo elegí a Cristo o no. Pues si no, pues no soy un robot, ¿verdad? Yo dije, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero creer en Él. Pero yo lo elegí a Él porque Él me eligió a mí, ¿se entiende? Hubo primero una iniciativa de Dios. Pensamos en la concurrencia divina, que es una doctrina similar. Adán y Eva, ¿pecaron y fueron responsables o no? ¿Era la voluntad de Dios que pecaran? Fíjense qué pregunta tan interesante. Ya son preguntas complicadas. Obviamente no era el deseo de Dios, pero si Dios lo permitió, la pregunta es, ¿formaba parte de su proyecto y de su decreto? ¿Sí? Entonces aquí entramos en cuestiones que trascienden muchas veces a lo que experimentamos, ¿no? Y entonces solo hay que leerlo, explicarlo. Yo doy esta propuesta, ¿verdad? Lo que sí sería grave para mí es que un hermano diga, Cristo va a venir en 2 etapas, hay 2 eso sí ya sería para mí grave. Pero si cree que la resurrección va a ser en la segunda venida, aunque no se meta en los detalles de lo trascendental, el rudimento lo está dominando, hermano. ¿Sale? ¿Alguien más, hermanos? ¿Una pregunta? ¿Comentario? Sí, hermana. He escuchado muchas veces o me han preguntado de qué pasa con la cremación de los muertos. Ok. Es válido para los cristianos o si no, pero ahorita con esta charla me queda muy claro, porque si nosotros al cerrar los ojos y nos vamos en este cuerpo, en ese momento, entonces el cuerpo que ya queda aquí no tiene caso si se crema o se va a la tierra. Sí, o sea, el cuerpo que tenemos, sea cremado, esté fresco, ¿no? Esté en el polvo, ese cuerpo va a ser transformado. O sea, y Dios tiene el poder tanto de resucitar a una persona que acaba de morir, como una persona que murió en un incendio, ¿no? Entonces, no es un pecado, hermana, porque no hay ningún mandamiento que diga solamente sepultados. Eso era lo tradicional, ¿no? Pero no es un pecado que algún hermano o algún familiar diga, yo quiero que me cremen, ¿no? Gracias, hermana. ¿Saúl? No recuerdo, hermano. Cuando le fueron a avisar a David, me acuerdo que alguien le puso una espada. Sí. Entonces le fue a decir porque llevaba la corona que hizo David, le dio muerte a esa persona. Y hubo unos judíos que encontraron el cuerpo de Saúl para que no estuviera como siendo rey, le quemaron. Ok. Bueno, es un dato, no lo recuerdo, pero lo podemos buscar ahí en Samuel, de seguro está, en 2 de Samuel. Y sí, mis hermanos, pues la cremación no es ningún problema, ¿no? O sea, no hay ningún mandamiento. Siempre tenemos que basarnos en un mandamiento, hermana. Pasa como el ayuno, no sé. Hay hermanos que dicen, si no ayunas estás pecando, ¿no? Bueno, no hay ningún mandamiento. Y ya si es un mandamiento, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Orad sin cesar, si es un mandamiento. Pero en este caso no hay problema, hermana. O sea, pasa lo mismo. Personas que piensan que los que fueron cremados no van a ser resucitados, ignoran las Escrituras y también ignoran el poder de Dios, porque Dios es poderoso para reunir nuestras partículas y transformarnos, ¿no? Bien, mis hermanos, pues espero que esta lección les pueda servir de algo. Es la más complicada, pero tenemos las diapositivas de todas las lecciones y están en la página los videos. Que Dios les bendiga. Empezamos en unos minutos.